donde vamos a repasar por bloques algunos principios muy especiales, muy claves que Dios tiene para nosotros en este lugar. ¿Sí? Yo estoy utilizando la versión de la Biblia textual. Así que de repente si hay alguna palabra que no está igual a la versión que usted tiene, pues es por eso, porque es otra versión, pero tiene la misma esencia. Dice, comienza de esta forma los primeros tres versículos, vamos a repasar estos primeros tres versos. Dice, te amo entrañablemente, oh Dios, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío y fortaleza mía, en quien me refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de toda alabanza, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi alta torre. Este salmo lo escribe el rey David. Y lo primero que me impacta de este salmo es, mira el nivel de lo que es la profunda relación íntima de este hombre con Dios, que de entrada en su oración, porque esto es una oración lo que estamos leyendo, de entrada David le dice a Dios, te amo Dios. De entrada, el Salmo 18. De entrada le dice así a Dios. Eso comenzó a cuestionarme y me hace preguntar cuál es el nivel de fe y de confianza que vemos allí, pero también me hace preguntar cuál es el nivel de confianza, de fe y de entrega que yo personalmente tengo hacia Dios. Y esa misma pregunta a usted se la hace a usted mismo. ¿Cuál es el nivel de entrega, de confianza, de cercanía, de intimidad que usted tiene con Dios? Eso es importante. Lejos de que alguien quiera hurgar en su vida, lo importante es que permitas que Dios te muestre a ti mismo cómo es el nivel de relación que tú tienes con Él. Y también que te muestre hacia qué nivel Dios te quiere llevar en tu relación con Él. Eso es la clave. En nuestro caminar con Dios pasamos situaciones que hacen que se descubra ese nivel de relación que tenemos con Él. No solo lo que profesamos, sino la verdad de dónde estamos parados. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Y qué tan real es lo que profesamos ser? O sea, nuestra genuina fe, nuestra convicción, ¿es solo superficial o es verdaderamente la esencia y que esa esencia se deja ver? En ese proceso descubrimos que Dios nos lleva a pensar en la condición que inicialmente estábamos sin Él. Y la condición que una persona tiene sin tener una relación íntima con Dios es una condición caída, aunque aparentemente pudiese verse como próspero. Pero a la final, en la intimidad, en la soledad, esa prosperidad que esa persona pudiese tener no le satisface. Se sigue sintiendo vacío. Por eso tanta gente pierde matrimonios, tanta gente se suicida, porque aunque aparentemente tienen un éxito que se ve, no es, no está dentro de su corazón la llenura, la satisfacción y la plenitud que solo Dios puede ofrecer, puede dar. ¿Ok? Entonces la condición de una persona que no tiene una íntima relación con Dios es caída.
es fracaso, aunque la persona no lo quiera ver así. No hay esperanza, la persona puede estar encarcelada o atada a un vicio, eso también puede pasar. Hay gente que vive aterrada de la vida, ¿ok? Y eso lo vemos en los versículos, que es el segundo fragmento que vamos a leer, 4 y 5 del Salmo 18 que estamos leyendo. El versículo 4 y 5 dice el salmista: me rodearon los lazos de la muerte. Mira, hermano, lo tremendo que significa esto. Estoy rodeado de amenaza de muerte. Y es como, y dice lazo, como que no hay una salida. O sea, donde se ve, hay muerte. Sentí el espanto de los torrentes de Belial. Es como dice esta versión. Me rodearon las ligaduras del Seol. Las trampas de la muerte surgieron ante mí. Este salmo también hay una parte mesiánica en él. Es decir, expresión como esta que está en el versículo 4 y el versículo 5 se atribuyen al padecimiento de Jesús antes y durante su crucifixión. ¿Está bien? Hay algunas Biblias que lo marcan en rojo, estos dos textos atribuidos a lo que Jesús sufrió en la cruz. Pero también es una realidad en la vida de las personas cuando las cosas se enredan, cuando las cosas no salen bien, cuando la gente está atascada en un problema, sencillamente porque son consecuencias de no caminar de la mano con Dios. A mí me sorprende eso cuando habla de lazos de muerte. Es como una atadura, como un amarre a la muerte. ¿Sí? Increíble. Eso es tremendo. Pero esa es la realidad de las personas que no tienen una relación íntima, genuina con Dios. Esa es una realidad. Hay quienes no la quieren ver porque aparentemente se ven y quieren mostrar a las personas que están bien, pero no es así. No necesariamente es así. El siguiente verso, que es el versículo 6, me llama poderosamente la atención que ahí en medio de esa condición que el salmista reconoce que tiene, toma una acción. El versículo 6. Leo: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. Aquí hay un mensaje. Aquí hay algo que nos deja ver qué tan cercano está la persona de Dios. Está tan cerca como la distancia entre tú y una oración. Ahí está. No, no, eso de hacer peregrinaciones a algún lado, eso puede funcionar para alguna convicción, alguna conciencia personal de alguien, ¿verdad? Pero la distancia que hay entre Dios y tú está tan lejos de ti y una oración. Así. Aquí lo está diciendo. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 6 apenas dice que clamé a Dios y de inmediato, el mismo versículo, ni siquiera el siguiente versículo, sino el mismo versículo dice, y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó a su presencia y llegó a sus oídos. Que Dios escucha cuando tú le hablas. Él te escucha. Sí lo hace. La respuesta es sorprendente.
porque aquí alguien está clamando a Dios porque está consciente de las circunstancias en que está viviendo. Hay muchas personas que han sido, por así decirlo, rescatadas de un suicidio a última hora, porque en medio de esa crisis hicieron en su mente una pequeña oración, así como, pero una oración pequeña pero poderosa, así como, Dios, ayúdame. Y en ese último momento, el disparo no sale, la soga se rompe, llega alguien y toca la puerta y no puede cortarse las venas, que Dios responde, lo hace, lo hace. Ahora, el cómo lo hace en este salmo lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Dios responde a una oración que por lo general no nos damos cuenta qué es lo que pasa. En el siguiente bloque que vamos a leer de los versículos 7 al 15, hay algo que Dios hace que sorprende, pero que tal vez no lo hemos visto como Dios quiere que lo veamos ahora. Esto que está aquí es lo que Dios hace cuando tú le dices a Él, ayúdame, te necesito, pero genuinamente, con la intensidad del comienzo de este salmo, ¿sí? No así como, ayúdame, no así, con esa ligereza, no, sino con esa intensidad de un auxilio, de un clamor de auxilio, ¿verdad? Yo lo voy leyendo. Dice, recuerden que estamos viendo la respuesta de la oración del 6. Apenas el salmista clamó, Dios lo oye y mira cómo Dios comienza a moverse en el 7. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los fundamentos de los montes. Fueron sacudidos porque Él se indignó. Ese Él está refiriéndose a Dios. Estoy en el versículo 7 del Salmo 18. Estamos comenzando a ver cómo Dios empieza a obrar después de tu oración, que tú no ves cómo obra Dios, porque como Dios no se ve, tú no ves cómo hace Dios las cosas. Y aquí se nos está abriendo una ventana hacia lo espiritual para que puedas ver lo que Dios hace a tu favor cuando tú oras. En el 8. De su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Ascuas de fuego se encendían en él. Es decir, es la indignación de Dios que se está moviendo contra aquello que nos está afectando y por lo cual estamos orando. No es que Dios está molesto con nosotros, ¿ok? Sino que es como que tu niño se cayó, se rompió, te está llorando y tú vienes y te disgustas porque de repente alguien dejó algo mal parado o porque tal vez un conductor ebrio lo tropezó, lo arrolló. ¿Me entiendes? No es que tú te pongas bravo con tu hijo, no es que Dios aquí está bravo con la persona que está clamando, sino que Dios está indignado por aquel que le está haciendo daño a quien está llamándolo, a quien está orando. Dios se enfada contra aquellos que te hacen daño, pero tú tienes que orar. Aquí vemos un Dios como normalmente no lo vemos en el Nuevo Testamento, porque Dios aquí viene a defenderte y viene con todo su poder en contra de aquel que te está dañando. Pero eso no lo vemos. Vea que no, en la oración no vemos eso. Pero qué especial que Dios nos deja ver cómo se mueve.
Dice el 9, inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas bajo sus pies. Mire, esa expresión con densas tinieblas bajo sus pies significa todo el arsenal del infierno que te rodea cuando tú no tienes una relación íntima con Dios y pides ayuda a Dios. Hay toda una oscuridad a tu alrededor y Dios viene y traspasa esa autoridad para rescatarte. Por eso se llama rescate eterno. Este mensaje, como les dije al inicio. ¿Qué pasa cuando una persona está secuestrada? Está en malas condiciones, tal vez ni come, puede que lo torturen, puede que abusen de él, está mal y está resguardado por ese grupo que lo secuestró. Estamos graficando. Y hay una barrera, una fortaleza que esos malhechores levantan. Además que nadie sabe dónde se llevan a ese secuestrado, ponen vigilantes con armamento porque seguramente van a pedir un rescate por el secuestrado. ¿Sí? Véanlo así. Esa gente armada simboliza las fuerzas del infierno que están impidiendo que tú te acerques a Dios. Y aquí Dios nos los está mostrando. Densas tinieblas debajo de los pies de Dios, porque Dios va en camino hacia donde estás tú y tú estás rodeado de tinieblas. Pero aún a pesar de ese bloque tenebroso, infernal, tu oración salió de ahí y llegó a los oídos de Dios. Y Dios comenzó a dirigirse hacia ti para rescatarte. Luego dice el 10, cabalgó sobre un querubín y voló, precipitándose sobre las alas del viento. A mí me llama la atención también y deseo compartirlo, es que mira cómo Dios deja, por así decirlo, la comodidad de su trono porque te viene a buscar, porque desciende hasta lo más bajo donde tú te encuentras. Porque Él es Dios, él está en su trono, Él está bien, Él no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Sin nosotros Él sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él estamos caídos. ¿Sí? Entonces Él deja lo que está haciendo. Hay mucha gente que dice, es que Dios se durmió, no ve mi condición. No, sí está obrando, pero no lo ves. Aquí este salmo te está mostrando cómo Dios está obrando a tu favor. Y Dios viene en esa búsqueda hacia ti. Después, mire esto, el versículo 11 parece como un asalto. Grafícalo en su mente, como un grupo de rescate, como un SWAT. ¿Sí? Es un grupo de rescate, es Dios, dice, puso oscuridad por su escondedero, es decir, iba a tomar por sorpresa a esas tinieblas. Esas tinieblas están alerta, como esos maleantes que están montando guardia porque te están custodiando porque tú estás secuestrado. Cualquier cuerpo policial que llegue, ellos van a enfrentar, pero Dios les está llegando a las tinieblas sigilosamente. Por eso dice, puso oscuridad por su escondedero. Es decir, las tinieblas no están viendo cómo Dios se está acercando para sacarte de ahí. Los demonios no están viendo lo que Dios está haciendo. Después dice, con su pabellón en derredor suyo, oscuridad de aguas, densas nubes de los cielos. Mira, aquí hay una diferencia cuando dice densas nubes de los cielos a
cuando leíamos más arriba que decía con densas tinieblas bajo sus pies. Estas nubes, esta densidad de nubes viene de arriba, viene con él. Es distinta a la que se encuentra alrededor de la persona que no tiene al Señor como su ayudador, como su amigo. Estamos viendo el proceso en cómo Dios desciende de su trono a rescatarte. Es lo que nos está mostrando este salmo. Dice, por el fulgor de su presencia atravesaron las densas nubes, descargando granizo y ascuas de fuego. O sea, es Dios llegando, reprendiendo, ametrallando las tinieblas para disiparlas, para alcanzarte. No lo habíamos visto así antes, ¿verdad? Este salmo. No lo habíamos visto así. El 13. Jehová tronó desde los cielos e hizo oír su voz, y mira lo que manda, granizos y ascuas de fuego. Hermano, esto es armamento celestial. Esto no es así que la lloviznita del trueno. Aquí Dios está haciendo algo. Disparó sus saetas y los dispersó. Estoy en el 14. Puñados de relámpagos y los enloqueció. ¿A quiénes? ¿A quiénes usted cree que Dios le está haciendo esto? ¿A los que están orando a Él? No. ¿A quiénes? A los demonios que te han tenido cautivo. A los secuestradores de tu alma. A las ataduras. A los demonios que promueven los vicios con que has estado atado. Dios no necesariamente trata con el vicio, trata con el demonio que influencia ese vicio en tu vida para tenerte atado. Y aquí les está dando con todo. Esa me sorprende. Puñado de relámpagos está lanzando Dios ahí en lo espiritual. Imagínense, le digo, un escuadrón de asalto, un SWAT para tratar de rescatar una vida. Es Dios que lo está haciendo, te lo está mostrando. No es cuento, te lo está mostrando aquí en la escritura, lo que hace por ti. El 15, que con esto terminamos este bloque, dice, ante tu bramido, oh Jehová, ante el airado resoplar de tu nariz, se hicieron visibles los abismos del mar y se descubrieron los cimientos del orbe, dice esta versión. Orbe como de cuerpo celeste, como esfera de la tierra. ¿Cómo dice su Biblia en ese versículo? En el 15. Los fundamentos del mundo. Ajá. Los cimientos del mundo. Mire, si la luna se acerca un poquito a la tierra, ¿qué pasa con las aguas? Se elevan. O sea, estamos hablando de un poder superior al efecto de la gravedad sobre la naturaleza, que es lo que Dios hace. Solamente con el airado resoplar de su nariz. O sea, más o menos para que nada más así, y las aguas se dispersan y se descubre el fondo de lo que Dios está dispuesto en buscarte, en rescatarte, en lo que está haciendo, disipando toda tiniebla por alcanzarte. Es poderoso, es tremendo. Ahora, los versículos que siguen te va a describir el proceso de cuando Dios te alcanza y te saca de donde estabas. Verso
del 16 al 18. Dice el 16, envió desde lo alto y me tomó. Ya ahí no está, no está lanzando los relámpagos y rayos. Hermano, si los lanza, dice puñado de relámpagos. La Biblia no va a mentirnos. Tampoco es algo figurado. Por el hecho de que no lo veas no quiere decir que no lo hace. Es en lo espiritual que lo hace. Y dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Mira, ya está un proceso de transición de un lugar a otro. Me sacó de las muchas aguas. Después dice el 17, me libró de mi más poderoso enemigo. ¿Quién será ese? ¿Mm? ¿Usted cree que un demonio en particular, Satanás? ¿Qué dice usted que es ese poderoso enemigo? ¿Sabe qué? En este caso no es un demonio. En este caso es tu pecado, que no te lo puedes quitar con nada, que no te lo puedes quitar con buenas obras, que no te lo puedes quitar intentando ser mejor cada día. Nuestro pecado no nos lo podemos quitar de encima por nuestra propia fuerza. No es posible. Si fuera posible quitarnos por nuestra propia fuerza el pecado, cuando Adán y Eva se cosieron las hojas en el Edén porque estaban desnudos, Dios tal vez podría haberlos vuelto a meter a Edén y no lo hubiera sacado, y no fue así. De hecho, no le funcionó esas hojas. Dios tuvo que matar, sacrificar dos animales para tomar las pieles de los animales y vestir con pieles a Adán y a Eva. Y después los sacó de Edén. Entonces, eso nos ayuda a comprender que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, por nuestro pecado. No podemos. Adán y Eva lo intentaron cosiéndose unas hojas. O sea, la, la expresión de la moda comenzó ahí y no le funcionó. Y Dios fue el primer modista efectivo. Pero no pudieron quitarse el pecado de encima, puesto que fueron sacados de Edén. Entonces, nuestro más poderoso enemigo es nuestro pecado. No es un demonio, es nuestro pecado. Y aquí dice, me libró de mi más poderoso enemigo. Después dice, y de los que me aborrecían. Ahí sí, ya hay un grupo demoníaco, porque eran más fuertes que yo. Me habían acometido en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. Qué interesante, qué interesante. Esto que estamos viendo es lo, lo que no se ve de cómo Dios salva un alma. Aquí estamos viendo esta ventana que nos deja abrir la escritura en lo espiritual. ¿Cómo es que un alma es salva? Ahí lo estamos viendo. Después dice el versículo 19, me sacó a un lugar espacioso, me rescató, se complació en mí. Interesante. Me rescató, se complació en mí. Pero, cómo es que, mira lo que vamos leyendo, dice,
Me sacó a lugar espacioso, me rescató, se complació de mí. Pero ¿cómo se complace de mí si yo era enemigo de él? ¿Cómo se complace si yo era enemigo? ¿Enemigo por qué dice usted? Porque en Colosenses 1:21 dice, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, ¿cómo es que se complace de mí si yo era enemigo, si yo hacía lo malo? O sea que mi pecado justamente me tenía ahí en esa oscuridad, en medio de esas tinieblas, en medio de ese anillo infernal, estaba porque me lo merecía, pero, pero me rescató. Estamos repasando lo que acabamos de leer en Salmo 18 y dice, se complació de mí, pero ¿cómo si yo hacía lo malo? Ok, clamó. Interesante. Pero hay otra respuesta que en el mismo Salmo, siguiendo el texto del el próximo bloque del 20 al 24, nos dice algo interesante. Recuerde que este Salmo, ¿quién lo escribió? Le dije al principio, el rey David. Y esta parte, estos versículos del 20 al 24 dice lo siguiente, a ver, y escúchenme y traten de decirme cómo es que ahora dice esto David. Sí, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, me ha retribuido según la pureza de mis manos, porque he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí y no he quitado de encima sus estatutos. He sido para él irreprensible y me he guardado de cometer iniquidad. Jehová ha retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos. Pero ¿cómo es esto si Colosenses 1:21 me dice que yo era enemigo, como dice esta versión, por tener la mente ocupada en las malas obras? ¿Cómo es esto que está diciendo que este se ha portado bien aquí? Si estaba en los versículos 4 y 5 rodeado de lazos de muerte, si estaba condenado, ¿cómo es que ese mismo que estaba condenado ahora viene y dice, me has retribuido conforme a mi justicia? ¿Qué pasa aquí? Se contradice la Biblia, que a veces la cosa, uno va como en tercera y va a meter cuarta, pero la Biblia hace que metas primera. ¿Qué pasó? ¿De quién está hablando? Está hablando del mismo David. La Biblia también dice, no hay justo ni aun uno. ¿Qué pasó? Pareciera que Dios obró el rescate porque alguien sí fue justo, pero no esa persona que necesitaba ser rescatada. Porque si esa persona hubiese sido justa, no hubiera estado en ese anillo infernal. Y la verdad es que todos fallamos. Estuvimos y algunos otros están todavía en ese anillo y necesitan ser rescatados. Todos necesitamos ser rescatados, pero otros ya fuimos rescatados y otros están por ser rescatados. Mira lo que dice Romanos, Romanos 3, 10 y 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Interesante. Nos deja a todos descalificados. Es decir, por nuestras propias fuerzas no podemos ser premiados, como lo está diciendo David aquí en este bloque, ¿verdad? Me ha premiado conforme a mi justicia. Si estoy mal delante de Dios, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno y estamos ahí metidos tú y yo. Nosotros tampoco hacemos lo bueno. No éramos buenos.
Dios dispuso que uno viniera a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir en esta tierra. No podemos vivir sin pecar absolutamente en nuestra vida. Fallamos. Y quien piense que no, tiene que convencerse de la debilidad que hay en usted. Porque todos pecamos de alguna manera. Porque erramos, porque nos equivocamos y fallamos, o porque en algún momento hicimos las cosas mal, o meditamos algo mal, como lo hizo David cuando se acostó con Betsabé, que era mujer de otro hombre. Pero todos fallamos. Pero Dios hizo que Jesucristo viniera a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Una vida sin falla, sin pecado. Él sí le fueron adjudicadas todas esas premios y esas cosas que están del versículo 20 al 24. Todo eso que está allí es como si Jesucristo estuviera hablando, porque Él sí fue sin pecado. Y Dios quiere que nosotros recibamos su amor, su rescate y su perdón apoyándonos en Jesucristo, que es el único que hizo correcta y perfectamente todo lo bueno durante toda su vida. Mira lo que dice Isaías 53, 6. 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está refiriéndose a los sufrimientos del siervo de Jehová, que es su Hijo Jesús, cuando vino a la cruz a morir por nosotros. Él fue el que tomó nuestro castigo, nuestra maldad, el que recibió el azote para que pudiese abrirse un camino de rescate, como un corredor humanitario lo llaman en este tiempo, para rescatarnos, pero es más sublime y más alto que algo simplemente humanitario. Es sorprendente lo que Dios nos muestra en este salmo. En este salmo. En Juan 19 nos sigue hablando de cómo es que a través de Jesús es que Dios nos rescata. En Juan 19 dice: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Contraste eso con, por favor, con el versículo con el versículo 16. Me sacó de las muchas aguas. A través de Jesús nos hizo entrar y salir a otro lado donde habían pastos y no agua profunda que nos impide avanzar. Cómo Dios nos viene mostrando poco a poco lo que hace de forma invisible en la vida de una persona que tan solo se atreve a decirle a Él: te necesito, pero de una forma profundamente genuina. Y en Romanos 8:32 nos habla de la intensidad de su amor por ti, cuando nos dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Es por Jesús que tenemos una oportunidad de ser rescatados.
Ese es el inicio de una vida con el Señor. El comienzo de un caminar con Él. Pero necesitamos clamar y confiar en lo que Jesús hizo por nosotros. Una vez que este hombre, que el salmista, ha sido rescatado, ha sido sacado de allí, el discurso de ese salmista es distinto entre los versículos 28 al 36 a lo que fueron el versículo 4 y 5. El versículo 4 y 5 fue: me rodearon ligaduras de muerte. Esos versículos, las trampas de la muerte surgieron entre mí. Ahora, a partir del versículo 28, la misma persona tiene un discurso distinto. Se los leo. En verdad, oh Dios, tú enciendes mi lámpara. Tú iluminas mi oscuridad. Contigo desbarataré ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Jehová es acrisolada. Escudo a todos los que en él se refugian. El 32. Él es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, que me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de modo que mis brazos puedan entesar el arco de bronce. Me diste también el escudo de tu salvación. Tu diestra me ha sustentado, tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Mis tobillos no flaquearon. Este hombre que está hablando aquí es distinto al que habló en los versículos 4 y 5. Y es el mismo salmo. ¿Qué pasó? ¿Es David? No es David. Es el mismo. Pero hay una expresión distinta en este punto del salmo al inicio. ¿Por qué? Porque ya fue rescatado. Porque ya fue rescatado. Y no solamente eso, mira la actitud, lo que ocurre del 37 en adelante. Les estoy repasando y les estoy hablando para ayudarnos a contrastar, ¿verdad? Dice el versículo 37 en adelante, dice: perseguí a mis enemigos y les di alcance y no regresé hasta que acabé con ellos. Pero ya va, ¿y qué pasó si en el 17 decía: me libró de mi más poderoso enemigo, de los que me aborrecían porque eran más fuertes que yo? Me habían asaltado en el día de mi quebranto. Y aquí está diciendo: perseguí a mis enemigos, los alcancé, no regresé hasta que acabé con ellos, los golpeé, no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Me ceñiste de valor para la guerra, doblegaste a los que me resistían, pusiste en fuga a mis enemigos. Pude destruir a quienes me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los librara. Aún clamaron a Dios, pero no les respondió. Los desmenucé como el polvo delante del viento y los arrojé como el fango a las calles. Este no parece el mismo hombre del versículo 4 y 5, pero es el mismo. De hecho, esta acción que vemos de entre el 37 y el 42 se parece a la acción que Dios usó cuando fue en rescate suyo, ¿sabes? Del versículo 7 al 15, que Dios vino, que lanzó un puñado de relámpagos, que destrozó a los enemigos. Este hombre David está obrando en esta última parte del 37 al 42 igual que como Dios obró. ¿Por qué? ¿Quién no le llama la atención eso? Porque Dios te rescata y no te deja en un rincón después de ser rescatado. No te deja en un rincón, a solito, ahí. Sino que Dios camina contigo, te equipa, te hace crecer, te fortalece, te da propósito, te muestra hacia dónde va, te muestra la gloria que quiere poner sobre ti, te levanta. Dios quiere lo mejor para tu vida. Te ayuda a que puedas superar y vencer todo tropiezo. Dios no te suelta. ¿Y cómo empezó todo? Con una oración en el versículo, ¿qué? 3, ¿verdad? No, en el versículo 6, perdón. En el versículo 6. Ahí empezó
cambio de una vida empezó en una oración, al punto que esa misma persona débil, temerosa, quebrantada, condenada, fracasada, dice ahora, me levanté, perseguí a mis enemigos, los destrocé, conquisté mis miedos, conquisté lo que tú me estás mostrando, me hiciste engrandecer. Y es la misma persona, pero a la vez es otra persona nueva. ¿Por qué? Porque fue rescatada. Un combo con ese rescate. Pregunto, voy a preguntar, ¿cuándo aquí en este mensaje se ha dicho algo de religión? No se ha dicho nada de eso, ¿verdad? Porque no hay religión en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No hay religiosidad. Aquí no se ve para nada, se ve un cambio poderoso de vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida también. ¿Y sabe por qué ese cambio? Porque fuiste transformado de ser solo una criatura de Dios a ser convertido en un hijo de Dios. Esa es la diferencia, la gran diferencia, la grandísima diferencia. Yo te quiero retar a que hagas algo. ¿Te recuerda cómo comenzó el Salmo 18? Ajá. Yo te voy a retar a que tú ahí donde estás digas en voz alta, te amo Dios. ¿Te escuchaste? Tú, ¿te escuchaste con tus oídos o, o escuchaste más a los demás? Vuélvelo a decir tan duro que tú mismo te escuches. Tienes que escucharte en medio de la muchedumbre de aguas, de gente que le alaba a Dios. Tienes que escuchar tu voz. No porque Dios no te escuche, tú te tienes que escuchar. Podemos tener confianza en este amor. Podemos tener confianza en este amor de Dios. ¿Por qué? Porque viene de arriba, no viene de otra persona. No es, ah, no tiene la oportunidad de fallar, de flaquear, de traicionar, de fallar, de terminar. Porque no es humano. Es un amor que viene de arriba y puedes confiar en ese amor. ¿Por qué? Vamos rápidamente a Primera de Juan, no el Evangelio, sino Primera de Juan 4:19. Eso está un poquito antes del Apocalipsis. Primera de Juan 4:19. ¿Lo tienen? Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios te ama antes de que tú sepas que Él existe. Es un amor que no tiene una condición. No es que Dios te ama porque tú le amas. Dios te ama aunque tú no sabes de su existencia o de su obra. Él te ama. Hoy estás siendo consciente de ese amor y de lo que Él está dispuesto a hacer por ti, porque ya lo ha hecho por otros. Puedes confiar en ese amor. Ahora, di nuevamente a Dios, te amo Dios. Te amo Dios. Si tú estás descubriendo el amor de Dios y que Él quiere rescatarte, ¿estás dispuesto a dejarte rescatar? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a dejarte de rescatar? Escucha, te voy a hablar de tres ilustraciones. Breve. La primera. No, a cada una nos vamos, ¿verdad? A la una. No, no, mentira, mentira, mentira.
Voy a tratar de hacer esto rápido, me quedan como 4 hojas todavía de predicación. No, mentira, tampoco. Primera ilustración, el rehén. Escucha. Primera ilustración, el rehén. El rehén que llegan al rescatarlo no quiere salir de su prisión porque tiene miedo o desconfía de ese grupo que viene a rescatarlo, cosa que muy rara vez pasa, pero no quiere salir. Otro ejemplo de otro rehén es el que ha pasado a formar parte del equipo del mal, el que se convirtió en mafioso, el que ahora recibe dinero, el que se acostumbró a esa vida y no quiere ser rescatado, el que vive una vida cómoda y está allí participando de los bienes mal habidos y no quiere ser rescatado, porque ese no va a ser rescatado, se va preso. Y el tercer rehén, que no duda en salir cuando viene el rescate, que no negocia con sus captores. La mayoría de rehenes son así y nosotros debemos ser de esos, del que anhelamos el rescate, de que el que queremos ese rescate. Necesitamos ser librados o rescatados. Necesitamos desear salir. Recuerda el versículo 6 del Salmo 18. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Eso es solo lo que necesitas. No necesitas más allá de ese primer paso. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Lo que sigue ese versículo. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. ¿Tú crees que Dios te oye? Dios te oye. Sí te oye, sí te escucha. Dios no te ignora y Él está en espera de tu clamor. ¿Qué te impide ser rescatado ahora mismo? Aquí y ahora mismo. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide confiar totalmente en su amor? No hay nada que te lo impida. Nada te lo impide. Nada te impide entregar tu vida al que entregó su vida en una cruz por ti, porque Él entregó todo, todo.